Bienvenidos terrícolas. Todos conocemos la definición que da la RAE sobre qué es el feminismo. Ese que habla de igualdad de derechos. ¿Y quién va a estar en contra de dicha igualdad? Alguno habrá, pero son excepciones. Entonces, ¿por qué hay personas que reniegan de considerarse feministas, que están en contra del feminismo? Para entenderlo, hemos de considerar qué es lo que piensa el propio feminismo que es, cómo se autodefine. ¿Estarán o no estarán de acuerdo las feministas con qué es el feminismo y con esa definición que da el diccionario? Es lo que vamos a ver durante los próximos minutos. Acompañarme. El siguiente vídeo ha sido realizado por una plutoniana. No domina los idiomas terrestres, por lo que se inventará la pronunciación de muchas palabras. Rogamos comprensión y les recordamos que tiene acceso a tecnologías que no pueden ni imaginar. Lo primero es hacer un poco de historia del feminismo. Habréis oído hablar de lo que son las olas feministas. Y es muy posible que no tengáis claro cuál de estas son y cuándo comienzan. No os preocupéis, es normal. Las propias feministas no se terminan de poner de acuerdo sobre este tema. Según las cronologías actuales de los estudios feministas, el feminismo tiene su inicio a mediados del siglo XVIII. Pero si nos atenemos a la cronología feminista anglosajona, el feminismo comenzaría con las sufragistas. Ahí ya tenemos la primera discrepancia. ¿Cuándo comienza la primera ola? ¿Si en el 18 o en el sufragismo? También nos encontramos una discrepancia, y es que hay quien considera que sí, que empieza en el siglo XVIII, pero que termina la primera ola justo en la aparición del sufragismo. Son corrientes minoritarias, pero hay quien opina así. Nos vamos a tener a la teoría más extendida, y es que la primera ola del feminismo abarcaría desde mediados del siglo XVIII hasta los años 60 del siglo XX. Pero esto tiene truco. Realmente el feminismo desaparece de lo que es el mundo reivindicativo, la esfera social, entre los años 40 y los años 60. No quiere decir que desaparezcan las feministas y los feministas. No, lo que desaparece es como movimiento social y político. Precisamente es en este periodo donde aparece el libro que para muchas feministas, si no para decir todas, es su Biblia. El libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y diremos, ¿cómo es posible que un libro tan importante para el feminismo aparezca cuando no está el feminismo activo? Es muy sencillo. El segundo sexo de Simone de Beauvoir no es un texto feminista, es un texto existencialista. Simone de Beauvoir pertenece a esa corriente filosófica y no es hasta los años 60 cuando se vuelve a hablar de feminismo cuando ella empieza a considerarse feminista. Hasta ese momento se consideraba únicamente existencialista. Así pues, nos encontramos que la segunda ola del feminismo comienza en los años 60 y se extiende hasta principios de la década de los 90. Con que la tercera ola comienza en los 90, no está todo el mundo de acuerdo, ahí no hay discusión. Lo que sí no está tan claro es cuándo termina esa tercera ola. Para parte del feminismo, la tercera ola continúa y estamos en ella. Mientras que para otra parte del feminismo es en la segunda década de los 2000 cuando aparece la cuarta ola del feminismo. Hay incluso quien cree que en este momento se está iniciando una quinta ola del feminismo. El tiempo lo dirá. Pero también nos encontramos una gran diferencia entre la primera ola y las olas que vienen después. Esa primera ola del feminismo se centraba en los derechos individuales, mientras que todo el feminismo que aparece a partir de los 60 es un feminismo mucho más colectivista. Lo que conocemos hoy en día como feminismo realmente es este que aparece a partir de los 60.
Y sí, existen feminismos que nacieron en ese pasado, en esa primera ola, pero no son los que más importancia tienen hoy en día. Vamos a ver a partir de ahora algunos de esos tipos de feminismo y cómo se autodefinen. El feminismo liberal surge en la primera ola del feminismo. Busca la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y considera que el derecho al voto es el comienzo para conseguir su objetivo, que es la libertad individual. Por lo tanto, también se centra en temas como la libertad reproductiva, el acceso al aborto, la igualdad de educación, el acceso al trabajo, la igualdad de salarios. Es el feminismo en el que todos pensamos cuando leemos la definición del diccionario. Pero existe un problema con esto. Esta rama del feminismo tiene en contra el resto de las ramas del feminismo, por su carácter individualista precisamente. Y yo personalmente considero que cuando una persona es liberal no necesita ponerse la coletilla de liberal feminista, porque todas esas cosas que defiende el feminismo liberal son cosas que están incluidas dentro del liberalismo y por lo tanto se puede ser liberal sin necesidad de añadir el feminista. Pero bueno, eso ya son decisiones propias. Si tú prefieres verte como feminista liberal a como solo simple liberal, eres libre de hacerlo. En eso consiste una de las cosas que consiste el liberalismo, en respetar las libertades individuales. Algunos de los referentes liberales son, y aquí empezamos con mi problema con los nombres, Mary y el apellido este que pongo por aquí, Joan Stuart Mill, sí, evidentemente un hombre, porque en el feminismo liberal los hombres tienen cabida, y claro, Campoamor. Podría poner muchos más nombres, pero no quiero que esto se haga eterno, y porque al ser uno de los feminismos más antiguos, es de los que más referentes tiene y cada ola del feminismo tiene su propio referente. Pero creo que como un acercamiento es suficiente. El feminismo socialista y el feminismo marxista. Aunque son dos ramas feministas diferentes, son tan parecidos entre sí que voy a hablar de ellos a la vez. Ambos aparecen en el siglo XIX y creen en la existencia del patriarcado, pero creen que la destrucción del patriarcado no es suficiente para alcanzar lo que es la igualdad entre hombres y mujeres, que es necesario también la destrucción del capitalismo y de las clases sociales. Por ejemplo, el feminismo marxista traslada la lucha de clases a una supuesta lucha de sexos, de géneros, porque ellos hablan de género, no de sexos, donde la mujer sería el proletario y el hombre sería el patrón opresor. El feminismo socialista quiere terminar con la propiedad privada y la esclavitud doméstica. Quiere encontrar alguna fórmula para colectivizar lo que son las tareas del hogar y la crianza de los hijos, de tal forma que se encuentre una auténtica liberación sexual tanto en hombres como mujeres, y esta dé como origen la desaparición de todo lo que son los crímenes de género. En ambos tipos de feminismo hablan de que las diferencias de intereses que se dan entre las mujeres no vienen dadas por su carácter de individuos, sino porque son producto de la clase social en la que pertenecen, y que con la abolición de las clases se desaparecerían estas diferencias. Como referentes del feminismo socialista tendríamos a Flora Tristan y a Clara Zetkin, o como se pronuncia. Y del feminismo marxista, Alexandra Kollontai y Clara Zetkin de nuevo. Sí, ya he dicho que estos dos feminismos tienen muchos puntos en común.
Radfen o feminismo radical. Me refiero a él como Radfen porque ya que existen otras corrientes feministas que también se autodenominan radicales. Todas ellas tienen en común que esta denominación de radical no es por extremismo, sino porque dicen que van a la raíz del problema. Así que vamos a hablar de Radfen. Aparece en los años 60 y hoy en día es una de las ramas del feminismo más extendidas, si no la que más. Teoriza acerca del género y habla de un sistema sexo-género en el que el género sería una construcción social, mientras que el sexo es una determinación biológica. Afirma que se nos impone un género en base a un sexo biológico que determina un sistema de relaciones sociales de dominación y subordinación, que al atribuir una serie de roles y comportamientos y valores que conforman el género, se establecen desigualdades y aparece el patriarcado. Es un feminismo que es partidario de destruir el sistema social actual basado en dicho patriarcado, y sus principales ideológicas serían Firestone, Kate Millett y Andrea Dworkin. El feminismo radical, transexcluyente o TERF. Esta rama del feminismo aparece en los 70, como todas estas ramas de feminismo radical creen el patriarcado, pero esta en especial defiende que las mujeres trans han sido educadas y socializadas como hombres en su infancia e incluso en su adolescencia y vida adulta, y por lo tanto han disfrutado de los privilegios que da el patriarcado a los hombres. Y esta condición hace que no puedan comprender realmente el sufrimiento que tenemos opresivo las mujeres, y por lo tanto no pueden pertenecer a un auténtico feminismo, ya que no han sufrido la misma opresión. Su principal referencia es Janice Raymond. El feminismo de la diferencia surge en los años 60 y es un feminismo que no es muy conocido. Se autodenomina como el camino hacia una sociedad auténticamente igualitaria. Y aunque defiende que hay que llegar a una equiparación de las mujeres a nivel legal, económico, social, en la sociedad actual, lo que quiere es conseguir una nueva sociedad donde los valores femeninos sean tenidos en cuenta. Utiliza muchas veces para explicarlo un símil con los deportes. Que los hombres, por sus características biológicas, van a tener siempre mejores marcas al ser más fuertes y más rápidos, por lo que no se trataría tanto de equiparar las marcas masculinas y femeninas, como sino de tener en cuenta otro tipo de características más femeninas, como la agilidad y la flexibilidad. Quieren construir una nueva sociedad en la que los valores femeninos tengan igual o un superior importancia que los masculinos, ya que la sociedad actual no tiene solución posible al estar creada en base a unos principios únicamente masculinos y por lo tanto privilegia al hombre, es decir, por ser un patriarcado. Sus principales referentes serían Luz Irigaray y Carla Lozzi. En los años 70 aparece el feminismo lésbico, que en los años 80 da origen al lesbofeminismo, que va un paso más allá que ese feminismo lésbico, ya que considera que el mismo estaba pensado solo para mujeres blancas occidentales. El lesbofeminismo considera que el patriarcado, la heterosexualidad, el colonialismo y el racismo son un todo que configura las relaciones sociales y políticas. Así pues, la heterosexualidad
es definida no como una orientación sexual, sino como una institución que apoya la supremacía masculina y la subordinación femenina. Y por lo tanto las mujeres deberíamos elegir ser lesbianas para poder huir de esa subordinación femenina. Algunas de sus referentes son Sheila Jeffrey, Adrienne Reese y Audre Lorde, o como se pronuncien. Los nombres, como habréis dado cuenta durante todo el vídeo, no son lo mío. A ver, todas estas ramas que hemos visto son solo algunas de ellas. Existen muchas más. Tenemos el feminismo filosófico, el feminismo científico, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, y yo creo que cualquier día de estos aparece el feminismo cuántico. Lo que sí nos puede quedar claro viendo todos estos tipos de feminismo es que no existe un todo llamado feminismo que lo pueda abarcar completamente. Lo que tenemos son diferentes movimientos políticos y sociales que se autodenominan como feministas, pero cada uno de ellos tiene unos objetivos diferentes y unas ideas diferentes y una forma de querer llegar a esos objetivos diferentes. Así pues, si os preguntan ¿por qué no eres feminista?, podéis contestar simplemente con un ¿a qué feminismo te refieres? ¿Al liberal? ¿Al socialista? ¿Al Radfen? ¿Al separatista? ¿Al cuántico? Y disfrutar de la cara de quien os pregunte, que posiblemente no conozca del feminismo más allá de la definición del diccionario. Espero que os haya parecido útil y ameno este vídeo. Si es así, ya sabéis lo que hay que hacer en estos casos: suscribirse, darle a la campanita y esas cosas. Espero veros pronto en otros vídeos, aunque no sé lo que tardaré en sacar el próximo. Pueden ser 3 días o pueden ser 3 semanas. Ya sabéis, las circunstancias mandan. Hasta pronto, terrícolas.